Muy buenos días, estimados hermanos y muy apreciados amigos de aquí de la Iglesia del Doral. Es un gusto, un placer estar con ustedes compartiendo el culto de la mañana. Nada como invitar y tener con nosotros la presencia del Espíritu de Dios. Qué hermoso, qué lindo. Damos gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos da. Es un día alegre, un día feliz de estar vivos. Gracias a Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, este es el día que hizo Jehová. Alegrémonos y gocémonos en él. Y sobre todo con la esperanza maravillosa que el Señor nos ha dado. Hace muchos años, el apóstol San Pablo, escribiendo a los hermanos de la iglesia de Roma, dijo las siguientes palabras que quedaron registradas en su carta a los Romanos, capítulo 15 y versículo 4. Y creo que esas palabras no solamente fue para los hermanos romanos, ha sido para los cristianos a través de todos los tiempos y muy especialmente para nosotros también. Romanos 15:4 dice, y las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué hermoso, qué lindo. ¿Qué quiso decir Pablo? Bueno, que las cosas que aquí se han escrito desde la antigüedad tienen un propósito, y es enseñarnos, y es fortalecer nuestra fe y aumentar nuestra esperanza. Hoy vamos a hablar justamente sobre unos eventos que sucedieron hace muchos años, pero que tienen grandes lecciones para cada uno de nosotros individualmente y para la iglesia. Me refiero a lo que está registrado en el libro de Éxodo, capítulo especialmente 14. Pero antes de eso, quiero decirle o llevarlos a lo que nos dice la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 15, versículos 13 y 14. Antes que sucedieran estos eventos que fueron registrados en Éxodo 14, sucedió algo muchos años antes. Dios le había hablado a Abraham, el padre de la fe, el hombre que se le llamó amigo de Dios, acerca de su descendencia. Y le dijo que esta sería muy vasta, que esta sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero Dios le dijo estas palabras también a Abraham. Por tanto, por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Una de las cosas que me confirma en la fe es la palabra de Dios, la palabra profética. Ver como cosas que se escribieron tantos años antes, cuando llegó el momento, se cumplieron con exactitud. Como Dios conoce y sabe todas las cosas, ¿verdad? Bueno, Dios le había dicho a Abraham, primeramente no iba a tener hijos, pero Dios le dijo, mira, vas a tener hijos y van a ser muy abundante tu descendencia. Ahora serán esclavos, van a sufrir, van a estar en una tierra ajena, pero de allí los voy a sacar yo con mano fuerte. Yo soy vuestro Dios. Y a esa nación a la cual ellos servido, la juzgaré y saldrán con grandes riquezas. Pasaron muchos años. Vino el primer hijo de Abraham, o vamos a decir el segundo hijo, pero el hijo de la promesa, que fue Isaac. Después vino Jacob, después vinieron los hijos de Jacob, y todos conocemos esa historia preciosa de José, ¿verdad?, que se encuentra en el libro de Génesis. Cómo este pueblo, por voluntad divina, fue a parar allá a Egipto. Dios tiene todas las cosas calculadas en la historia. Se dice que cuando los descendientes de Jacob
entraron a las tierras de Egipto por beneplácito allí del faraón, quien reconocía y le daba mucho mérito a José por lo que había hecho. Aquella familia era alrededor de 70 personas, alrededor de eso no más. Pero pasaron los años. El faraón que había conocido a José murió y llegó un nuevo faraón que no conocía a José. Llegó el momento entonces en que los egipcios tuvieron celos de los israelitas, porque eran fuertes, porque se multiplicaban, porque tenían la bendición de Dios. Y entonces sabemos también cómo se propusieron hacer cosas terribles, ¿no? Eliminarlos. Le dieron la orden a las parteras que no dejaran vivir a los niños varones. Ellas no obedecieron. Moisés incluso, aquel niño fue echado a las aguas, pero Dios milagrosamente lo salvó de allí, de aquellas aguas. Y Moisés, aunque había nacido en esclavitud, como sabemos en la historia, llegó a ser también el hijo de Faraón, el hijo adoptivo de Faraón, la persona más importante o una de las más importantes de Egipto. El pueblo de Dios sufría terriblemente. Por 400 años habían sido esclavos de esta nación pagana, una nación que no temía ni adoraba al Dios verdadero. Gemían, clamaban por justicia. Y Dios recordó la promesa hecha a Abraham. Vivirán en una tierra ajena, serán esclavos, sufrirán, pero de allí los sacaré con mano fuerte. Y juzgaré a la nación a la cual ellos sirven. Hermanos, llegado el momento, la historia es tan maravillosa como Dios llamó a Moisés como el caudillo, como el libertador, para que se presentara allí ante Faraón y le dijera que decía Jehová que dejara salir su pueblo para que le adorara. La respuesta de Faraón fue: ¿y quién es Jehová? No sabe lo que estaba diciendo. ¿Y quién es Jehová para que yo deje ir a los israelitas? Bueno, lo que no fue por las buenas fue por las malas. Sabemos todas las cosas que vinieron allí, las plagas, 10 plagas terribles que vinieron sobre los egipcios. Y finalmente la peor y más devastadora de todas, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Finalmente, ante el poder de Dios, accedieron para que el pueblo saliera de Egipto y fuera al desierto a servir a su Dios. Para ese entonces la familia de Jacob, allí en Egipto ya no eran 70. Se considera que alrededor de 600,000 hombres, más los niños, salieron de Egipto. Y salieron no tan desorganizados como pudiéramos pensar. Dice que fueron divididos en compañías y frente a cada compañía hubo un líder. Salieron con todo el ganado que habían conservado a través de los años. También por orden de Moisés habían exigido a los egipcios que se le pagara lo que por muchos años no se le había pagado. Y los egipcios, por temor, porque ya no podían soportar más, le dieron todo aquello para que se fueran. Pero también al salir de Egipto con gran riqueza, los israelitas llevaron algo de mucho valor. ¿Saben qué era? Los huesos de José. Los huesos de José, que durante mucho tiempo había esperado aquel momento de la liberación y que había sido para ellos siempre un recordativo de que Dios un día los sacaría de la esclavitud. Y así aquella muchedumbre maravillosa salió de Egipto hacia el desierto. Vale decir también que se les unieron muchos que no eran hebreos. Había muchos de diferentes nacionalidades, diferentes orígenes, pero que impresionados por aquellas plagas y por el poder de Dios se unieron también al pueblo de Dios.
Valga decir, como dice el espíritu de profecía, que siempre fueron un problema. Siempre fueron personas que trajeron dificultad. Así el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, salió de Egipto al desierto. Si Dios los hubiera llevado, dice, en una línea derecha, tuvieran que haber pasado por Filistea, la tierra de los filisteos. Los filisteos eran guerreros, eran oportunistas. Aquel era un pueblo desarmado, era un pueblo que había nacido en esclavitud, eran débiles, no tenían los elementos para una guerra, y Dios entonces en su misericordia los llevó hacia el sur. Los llevó camino al Mar Rojo. Cuando todas estas cosas sucedían, los consejeros de Faraón, inspirados por el príncipe del mal, le dijeron: ¿cómo es que nosotros hemos hecho esta locura de dejar salir a los israelitas? Todas estas plagas que vinieron sobre nosotros, eso no fue por Jehová, eso no fue por el Dios de ellos. ¿Cómo nos vamos a ver nosotros ante las demás naciones ridiculizados? Otros le decían: no podemos perder nuestra mano de obra. Por 400 años habían trabajado, habían producido para Egipto, hacían los ladrillos, las tareas más difíciles. Vamos a perseguirlos y a traerlos de vuelta, vamos a destruirlos. Y dice la historia que Faraón preparó más de 600 carros de combate, más la infantería, más la caballería, y todo el ejército de Faraón se lanzó a la persecución de los israelitas en el desierto. Estaban determinados a destruirlo. Y para acreditar a sus dioses la victoria que ahora ellos iban a tener sobre los israelitas, pues llevaron a todos los sacerdotes, o una gran parte también de los sacerdotes, para atribuirle entonces el triunfo a sus deidades. Cuando aquel ejército tan poderoso salió detrás de Israel y el pueblo llegó a un momento en que ya comenzando a pasar algunas dificultades en el desierto, se enfrentaron allí a la barrera insalvable del Mar Rojo, con aquellas montañas al lado, y de repente se percataron de que aquel ejército venía detrás de ellos para destruirlos. Dice que algunos rogaron a Dios, pero muchos fueron y se quejaron contra Moisés. Y entonces dijeron las palabras que van a ser la base de nuestra meditación hoy, y que se encuentran registradas en el libro de Éxodos, capítulo 14, versículos 11 y 12. Dice que ellos le dijeron a Moisés: Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Yo me pregunto, ¿cómo se habrá sentido Moisés al escuchar aquellas palabras? Por 400 años habían vivido en esclavitud. Y ahora, a pesar de todo lo que habían visto, a pesar del poder de Dios manifestado claramente allí a su favor, vienen a decirle a Moisés: mira, mejor nos hubieras dejado en Egipto. Por lo menos allá había sepulcro. ¿Por qué nos has traído aquí a morir en el desierto? Mis queridos hermanos, muchas veces los seres humanos tienden a culpar a otras personas por sus problemas. Es así, desde el principio fue así. Los israelitas arguían que Moisés como líder debería haber hecho algo mejor por ellos.
y no traerlos allí al desierto a morir ahora por aquel ejército que venía a perseguirlos. Se sentía el ruido de los carros, el ruido de la guerra, se sentía el ruido de los caballos, se veía con el resplandor del sol las armas, las espadas que traían en sus manos, es decir, que era una situación muy difícil. Moisés, ¿por qué nos has traído aquí a morir en el desierto? ¿No había sepulcros en Egipto? Ahora estaban mostrando los israelitas, o una parte grande de ellos, una actitud de derrota y de falta de fe, de olvido, de no lo que Moisés, sino de lo que Dios había hecho a favor de ellos. En las plagas caídas sobre los egipcios, ellos habían visto el poder de Dios. Habían visto con sus propios ojos la superioridad de su Dios sobre los dioses de aquellos paganos. Sabían que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, que el Dios de Jacob es el Dios verdadero, superior a aquellos dioses. Al ver el poder de Dios, habían tenido fe y al llamado de Moisés salieron de Egipto, dejando una cruel y terrible esclavitud detrás de ellos. Ahora surgen las dificultades, ahora se ven en adversidad y se les olvida sus recientes victorias. Y la fe se transforma en desánimo, en negativismo. Su reacción fue inspirada por el príncipe de las tinieblas al culpar a Dios y a Moisés de sus derrotas. Yo me pregunto, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces el Israel moderno, cuántas veces nosotros que hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas, podemos tener también la tentación de caer en el desánimo, de caer en la falta de fe, de pensar que se nos acaba el mundo quizás ante una prueba, una dificultad que estamos pasando, y se nos olvida de lo que Dios ha hecho y puede hacer en nuestras vidas. Esto no debería ser así. No debería ser así. Dice la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, que muchas veces tenemos días tristes. Todos tenemos pruebas, tenemos dificultades. Dice ella, tenemos días cuando a veces la muerte sería mejor, preferiríamos morir antes que tener que pasar por ciertas dificultades en la vida. Pero ¿saben qué? En esos días como nunca antes deberíamos mirar hacia atrás y ver las cosas que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Tú sabes lo que Dios ha hecho contigo. Yo sé lo que el Señor ha hecho conmigo. ¿Cuántas pruebas a veces hemos tenido? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántos momentos difíciles? Sin embargo, el Señor se ha mostrado a nuestro lado, a nuestro favor. Hemos visto las misericordias, hemos visto el poder, hemos visto la bondad de Dios obrando a nuestro favor. ¿Por qué desanimarnos entonces ante momentos difíciles? Bien deberíamos repetir las palabras del salmista cuando dijo tan bellamente, bendice, oh Dios, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida y te cubre de favores y misericordias. El que sacia tu boca del bien, de tal modo que te rejuvenezcas como el águila. Esas palabras de agradecimiento deberían estar en nuestra mente y en nuestros labios, justamente más que nunca en los momentos de prueba. La inspiración profética añade acerca de los cristianos que no tenemos nada que temer hacia el futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha conducido. Piensa en tu vida,
cómo Dios te trajo sus caminos, dónde estaba, qué estabas pasando, ¿verdad? ¿De dónde el Señor te sacó? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo si no hubiéramos conocido al Señor Jesucristo? El Señor ha manifestado su poder hacia nosotros. Hay muchos que han sido llamados por Cristo. Han sido llamados de la esclavitud, porque en definitiva eso es lo que representa Egipto. Egipto representa la esclavitud de este mundo. Hemos sido esclavos del pecado, pero el Señor nos ha sacado con mano poderosa, nos ha traído a sus caminos y nos ha dado una gloriosa esperanza de salvación y de vida eterna. Los israelitas tenían un problema definitivamente grande. Acuérdense que por 400 años habían estado esclavos. Habían nacido ya esclavos, generaciones de esclavos. Y aunque ellos físicamente habían salido de Egipto, Egipto no había salido de ellos. Todavía tenían en la mente a Egipto. Yo me recuerdo hace años, era un niñito, muy jovencito allá en el barrio donde vivía. Había un señor que por muchos años tenía en el portal de la casa y a veces en la sala una jaula con un canario. Por años tuvo a su canario. Un día, no sé por qué, pero un día se le ocurrió liberar al canario. Llevó la jaula ahí al portal frente al jardín, le abrió la puerta y ahí estábamos unos muchachos mirando aquello ahí. Y aunque él le abrió la puerta al pajarito que pensábamos que iba a salir inmediatamente, no fue así. Aún con la puerta abierta el pajarito vaciló. Finalmente llegó a la puerta y después de un rato salió, revoloteó por las maticas de jardín. Pero ¿saben qué? Después regresó a la jaula. Increíble. Se le daba la libertad, pero él quería regresar a la jaula. ¿Por qué? Porque su instinto de ser libre había sido roto. No estaba acostumbrado a ser libre, quería estar en esclavitud y regresó otra vez nuevamente a la jaula. Se había dañado su instinto de libertad. Lamentablemente hay muchos que han conocido el Evangelio, pero muchas veces quieren volver atrás. Quieren volver a la esclavitud. Hay algunos que dicen, yo mejor estaría incluso, cuando tienen problemas, hay quien se atreve a decir, yo mejor estaría fuera de la iglesia, quizás me iría mejor. No lo hagas. Recuerdo la experiencia de un pastor, quien contó algo, dijo que una vez había un grupo familiar que estaba en un barco pescando. Y dice que uno de los que estaba pescando, algo se le mordió ahí el anzuelo. Y era algo grande. Y él empezó a alar aquel nylon hasta que por fin puso dentro del barco lo que venía ahí en el anzuelo. ¿Saben qué era? Dice que era un cazón de tiburón. Y aquel cazón de tiburón, cuando entró dentro del barco, empezó a morder, a dar mordidas por todos lados y muchos se asustaron. Y hubo un joven que estuvo a punto casi de tirarse al mar. Pero alguien le dijo, no lo hagas. Porque mira, ahí en el mar está el padre, el hermano, los tíos, el abuelo, toda la familia de este está allí, así que no te tires. Y hay muchos que a veces pueden pensar que, bueno, en la iglesia hay problemas, en las iglesias, mira, hay alguien que me cayó mal en la iglesia, hay alguien que fue injusto conmigo. Bueno, es posible que en la iglesia entre un cazón de tiburón, pero no te tires afuera, porque afuera está peor la cosa, ¿verdad? Aquí estamos seguros. El Señor cuida de su pueblo. Hermanos, muchos repetían y le decían a Moisés, ¿por qué has hecho esto con nosotros que nos has sacado de Egipto? Así como la esclavitud afecta el sentido de la libertad y de la independencia, el pecado afecta el sentido de la libertad espiritual. Y quiero decirle que solamente una fe poderosa en Dios, un conocimiento de su verdad, de su palabra, nos hará a nosotros verdaderamente libres. Como dijo Jesús,
Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y Jesús es la verdad. Muchos que se dicen ser cristianos todavía viven en esclavitud desafortunadamente, que les impide vivir a la plenitud la vida cristiana. Todavía no se han despojado del mundo, no se han despojado de Egipto. Muchos han salido del mundo, pero siguen con las costumbres del mundo. Por años han estado en un mundo lleno de idolatría, de amor a cosas temporales, donde hay orgullo, chisme, vanidad, amor, placeres, y se añoran estas cosas. Lo más terrible de todo, la cautividad o de las cautividades, es la cautividad del pecado. Una persona puede haber sido un esclavo y quizás un día, a lo mejor muere en esclavitud, pero a lo mejor un día puede conocer la verdad o puede salir, ¿verdad?, de la esclavitud. Ahora, la esclavitud del pecado es una esclavitud, es la más horrible de todas. Y la Biblia dice que todos hemos sido esclavos porque hemos nacido en pecado, por cuanto no hay justo ni siquiera uno. No existe ser humano capaz de romper la esclavitud del pecado, excepto con el poder del Evangelio. ¿Ustedes creen que Faraón estaba feliz por haber dejado salir a los israelitas? Seguramente que no. De la misma manera, el faraón espiritual de este mundo no quiere perder a ninguno de sus esclavos. Y por eso el enemigo de Dios y de las almas está obstinado en no perder a alguno de los suyos. Muchos de nosotros hemos conocido por experiencia la maravillosa libertad que el Señor Jesucristo nos ofrece. En un tiempo, como dice la palabra, vivíamos en este mundo sin Dios, vivíamos sin esperanza, pero en el Señor Jesús, en su amor y en su misericordia, se manifestó en nuestras vidas. Sin embargo, la vida antigua de pecado, el viejo hombre sigue luchando con nosotros. Mientras que estemos en este mundo y en este cuerpo, estaremos luchando hasta el día glorioso en que el Señor nos transforme, ¿verdad? Nos vista de inmortalidad, cuando lo corruptible se vista de incorrupción. Hay una nota muy bonita del espíritu de profecía que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, página 311, que dice: al liberar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor que la de los hebreos ante el Mar Rojo. Como la hueste hebrea, nosotros debemos alabar al Señor con nuestro corazón, con nuestra alma y nuestra voz por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Los que meditan en las grandes misericordias de Dios y no olvidan sus dones menores se llenan de felicidad y cantan en sus corazones al Señor. Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios y sobre todo la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance, debieran ser objeto constante de nuestra gratitud. Qué hermosa cita, ¿verdad? Hermanos, no importa lo que tengamos que pasar, no importan las necesidades, pensemos en las maravillas que Dios ha hecho por nosotros y en lo que va a hacer aún más. Sin embargo, a veces nos olvidamos, sobre todo cuando las cosas vienen contrarias a como nosotros quisiéramos que fueran. Cuando el barco de la vida cristiana va navegando sobre un mar apacible, cuando el viento sopla a nuestro favor, todo va bien. Pero ¿qué cuando el mar se aira, cuando vienen los vientos, cuando vienen las tempestades? ¿Qué en nuestra vida cuando nos sorprenden los problemas? Cuando perdimos nuestro empleo y nos quedamos sin el sustento, cuando tenemos problemas con nuestros hijos o en el matrimonio, o cuando vamos al médico e inesperadamente recibimos una mala noticia que dio un resultado médico.
¿Qué hacemos cuando estamos en pruebas, en dificultades? ¿Seguimos confiando en Dios o quizás nos vamos a llenar de resentimiento y de desánimo como los israelitas? Dice el Espíritu de Profecía que en la vida del cristiano el desánimo es irracional y pecaminoso. Es el enemigo quien trata de desanimarnos en nuestra vida cristiana, pero Cristo nos anima y nos fortalece. Muchas veces nos pasa como aquellos discípulos que estaban en la barca con Jesús, navegando sobre el lago, todo estaba bien aquella noche cuando de repente viene una tempestad. Así nos sorprenden las tempestades. La vida de una persona puede ir muy fácil, muy apacible, pero una tempestad puede venir de repente. Y cuando llegó la tempestad sobre el lago y las olas comenzaron a venir sobre la barca y los vientos comenzaron a rugir, aquellos discípulos aún se olvidaron de que Jesús estaba con ellos. Y entonces querían hacer todo lo posible para salvarse, sacar el agua del barco, preocupado, todo, pero se habían olvidado de Cristo. Hasta que dice que un relámpago rasgó la oscuridad de la noche y entonces vieron que ahí sobre la barca estaba Jesús. ¿Y cómo estaba Jesús? Durmiendo. Y ahora clamaron a Él: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe. No nos olvidemos nunca de quien puede resolver los problemas en nuestra vida es Dios. De que el Señor tiene 1000 maneras diferentes para resolver nuestros problemas de los cuales nosotros no sabemos nada. Y a veces nos afanamos y queremos resolver problemas que no vamos a resolver. Tenemos que tener confianza y esperar, como dice ahí el verso de Lamentaciones, ¿verdad? En quietud, en silencio, esperar la salvación de Jehová. Como parte del Israel moderno que somos, hemos salido de la esclavitud del pecado y vamos caminando hacia una tierra prometida. Muchas veces habremos de encontrarnos en el camino con serias adversidades, momentos muy difíciles cuando nuestra fe será probada. Sabe que se han inventado muchas cosas para medir todo. Hoy vamos y nos hacemos un análisis y se puede medir todo, colesterol, muchas cosas, triglicéridos, las vitaminas, muchas cosas. Lo único que existe para probar nuestra fe son las pruebas, las dificultades. Estas van a probar hasta qué punto es nuestra fe. Hermanos, la derrota nunca debería existir para los que confían en Dios de todo corazón. Sabemos que vamos a pasar dificultades, que vamos a ser probados hasta donde Dios lo permita, no mucho más allá. Recuerdo cuando estaba en el seminario hace años, una vez aprendí una ilustración que contaba de las fuerzas del general Napoleón. Dice que una vez estaban las fuerzas de Napoleón en batalla, pero en esta ocasión la batalla era de una índole tan grande, los enemigos eran tan numerosos que la derrota era inminente. Y entonces el que estaba dirigiendo las tropas dio una orden al joven tamborín y le dijo: tocar inmediatamente retirada. Cuando esta orden llegó al joven, dice que el joven se turbó. No sabía qué hacer. ¿Saben por qué? Porque nunca se les había enseñado a tocar retirada. Siempre había tocado avanzada. Y dice de que después de un tiempo de estar en esa situación empezó a tocar, pero no retirada, sino a tocar avanzada. Y aquellos soldados que estaban siendo diezmados, al recordar aquellas notas que tantas victorias recordó, comenzaron a avanzar y a sacar ánimo y fuerzas de donde no existía y finalmente ganaron la batalla. ¿Todo por qué? Porque aquel joven nunca aprendió a tocar retirada, sino avanzada. Que Dios permita que así podamos siempre, ¿verdad? Mirar hacia adelante con valor, como dijo
Josué, mira que te mando, le dijo Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Y no desmayes. El Señor nos dará la victoria. Cualquiera que sea la prueba que tú puedas estar pasando hoy, no sé, Dios conoce la vida de cada uno de nosotros como un libro abierto. Yo no sé las pruebas que tú tienes, tú no sabes las que yo tengo, tú no sabes las que mi hermana o mi hermano tiene, pero Dios conoce todas. Cualquiera que sea la situación que tú tengas en tu vida, puedes confiar de que el Señor te puede dar la victoria. Tienes que hacer una cosa solamente, tener fe, avanzar. Nunca seamos como aquellos israelitas. A veces en la vida cristiana y en las experiencias, y aún en la historia, han pasado cosas tristes, muy tristes, que pudieran haber sido diferentes a lo que fueron. Aquellos israelitas incrédulos ahora, ante la destrucción inminente, clamaron a Moisés, Moisés, ¿para qué nos traíste? No había sepulcro en el desierto. ¿Qué historia tan triste se escribió? Mírenlo de esta forma. ¿Cómo hubiera sido si ellos hubieran con fe dicho lo siguiente? Vamos a poner un ejemplo, que ellos le hubieran dicho. Moisés, no había sepulcro para estos idólatras allá en Egipto, para estos que han venido detrás de nosotros a perseguirnos. Hoy ellos morirán en el desierto. Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, los entregará en nuestras manos. Adelante, Moisés, adelante, te seguiremos hasta alcanzar la tierra prometida. Dios hubiera sido honrado y Dios le hubiera dado la victoria. Definitivamente Dios es amor porque a pesar de nuestros defectos y de nuestras debilidades, Dios nos ama, ¿verdad? Como dice el Salmo, Él se acuerda que somos polvo y tiene misericordia de nosotros. Debemos avanzar hacia adelante creyendo siempre en el poder de Dios a nuestro lado. Nosotros hemos salido de Egipto. El Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Esos israelitas que salieron de Egipto nunca hubieran salido si no hubiera sido por el poder de Dios. Eran esclavos, habían nacido en esclavitud, habían perdido el sentido de la libertad. Y ahora tristemente quieren volverse. Hay que entenderlos también de cierta manera. Pongámonos en el lugar de ellos. A veces cuando usted lee la Biblia y la estudia, ponga, sí, hágase usted un personaje y entre en la escena. Póngase usted ahora allí con los israelitas frente al Mar Rojo. Mire aquel ejército que viene detrás a devorarlo, a destruirlo. Yo le pregunto, ¿cómo hubiera reaccionado usted? ¿Hubiera querido usted regresarse también a Egipto? ¿O hubiera estado dispuesto a morir si fuera necesario? Mire, yo les quiero decir una cosa. Yo creo que poniéndome yo en ese lugar, como ser humano y débil, quizás hubiera tenido miedo. Nadie quiere morir, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que yo hubiera hecho mi decisión de morir en el desierto antes de regresar a Egipto. Era mejor morir allí en el desierto que no regresar a Egipto a una esclavitud ignominiosa. Hermanos, cuando nosotros hemos dejado este mundo, hemos dejado el pecado, ¿verdad?, para venir a los caminos de Dios, nunca debemos volver atrás. Hay un pensamiento inspirado que dice, la muerte antes que la deshonra o la transgresión a la ley de Dios. Esta debe ser el lema de todo cristiano. Es mejor morir para Cristo que vivir en este mundo de pecado y un día perdernos para la eternidad. Moisés, ¿cómo reaccionó Moisés ante las palabras de aquellos israelitas? Moisés no temía las consecuencias. Moisés era un hombre de Dios. Moisés, su fe había sido probada. Y Moisés confió en el Señor. Y ahora Moisés le dijo estas palabras a los israelitas. No tengas miedos. Estén firmes y ver la salvación de Jehová hoy con vosotros.
porque a estos egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre le veréis. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué palabras de fe y de confianza. Y saben una cosa, hermano, Dios premia la fe y la confianza. Deshonramos a Dios cuando dudamos, cuando nos desanimamos, cuando somos débiles. Pero cuando tú actúas con ánimo, con fe, con resolución de servir a Dios, Dios te va a premiar esa fe. Cuando en la vida cristiana actuamos con fe y confianza como la de Moisés, nuestra victoria será segura. Dios premia la fe. El Señor quiere que asido de su mano podamos avanzar. Hay ocasiones en que podemos pensar que el camino es escabroso, que es difícil. Sin embargo, debemos seguir en la manera en que el Señor nos conduce. ¿Sabe una cosa? El Señor nunca nos va a mostrar todo el futuro. La vida del cristiano es una vida diaria. Cada día muero, dijo Pablo, a mí mismo. Tenemos que tener confianza en esa dirección que Dios nos da a cada día. Ellos iban siendo guiados, dice la palabra, por una columna de nube durante el día que les cubría del sol, y aquella columna de nube era la manifestación visible de la presencia de Jehová. Y por la noche dice que era una columna de fuego, les daba calor en el frío del desierto y les iluminaba el camino también para avanzar. Dios estaba con ellos. Así, de igual manera, el Espíritu Santo nos guía a nosotros en nuestro camino cristiano. No nos muestra todo. Dice que alguien hizo una comparación y dijo que así como un automóvil de noche, cuando lo vamos manejando, las luces nos dejan ver ciertas cosas nada más, algunas señales del tránsito, así de igualmente, la visión que podemos tener en este mundo es limitada. Pero a esa visión limitada debemos ser fieles y seguir. Basta, dice la palabra, dijo el Señor, a cada día su afán. El futuro vamos a dejárselo a Dios totalmente. Vamos a avanzar hoy. Vamos a pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos ilumine para que nosotros podamos hacer buenas decisiones. Alguien contó una vez, y es muy conocido el pasaje bíblico cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón y lo admiró por su gran sabiduría. Que la reina aún quiso probar más la sabiduría de Salomón y fueron a cierta habitación allí en el palacio y la reina había puesto un búcaro así de flores como esa, artificiales. Pero al lado había otro búcaro de flores que era real. Y entonces la reina, para probar la sabiduría de Salomón, le preguntó cuál de los dos era real y cuál no lo era. Y Salomón le dijo, te voy a contestar, pero antes ven conmigo para mostrarte algo de mi jardín. Se acercaron allí, Salomón abrió la ventana y desde la ventana del rey se podía ver todo el jardín, toda aquella hermosura. Pero en ese momento sucedió algo. Quizás lo que Salomón en su sabiduría estaba esperando. Una abeja entró en el recinto. Y Salomón vio cuando aquella abeja fue y se posó en uno de los determinados, de los dos búcaros. Ahora, cuando se cerró la ventana y nuevamente Salomón caminó con la reina frente a los dos búcaros, Salomón le dijo, bueno, sin duda ninguna, las verdaderas flores son las que están junto a la pared. Y aquella reina se asombró por la sabiduría de Salomón. Así nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. No lo sabemos todo. No lo sabemos todo.
Debemos permitir que como la abejita entró allí, también el Espíritu Santo entre en nosotros y nos guíe para que podamos hacer buenas decisiones en nuestra vida cristiana. Estamos siendo guiados, así como los israelitas fueron guiados en el desierto por aquella nube, nosotros en este mundo estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, guíe tu vida en todos los asuntos. ¿Cosas malas nos pueden pasar? Sí, no estamos libres de ellas. Mire la historia de Job que estamos estudiando, ¿verdad? Ahora, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y el Señor dice en su palabra, estas palabras tan hermosas que escribió Pablo, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas se le ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Hoy nosotros como los israelitas nos encontramos caminando. El Señor ha dejado su palabra escrita, muchas promesas que nos fortalecen, que nos ayudan. ¿Que vienen problemas? Vienen y van a venir quizás más. El hecho de que una persona acepte a Cristo y se bautice no quiere decir que ya va a estar libre de pruebas, que no van, al contrario. Posiblemente vengan más pruebas. Recuérdense que Faraón no quiere liberar a sus cautivos. Pero nuestra fe tiene que ser fuerte. En un momento dado, como hemos estudiado en la palabra, 3 jóvenes hebreos, Mesad, Sadrat y Abednego, fueron desafiados por el rey de Babilonia para adorar una imagen que él levantó. Y si no lo hacían, iban a ser echados en un horno de fuego. ¿Cuál fue la respuesta de aquellos jóvenes? Mira, rey, el Dios a quien nosotros servimos nos puede salvar. Pero si no nos salva, tampoco nos vamos a postrar delante de esta imagen, porque nosotros servimos al Dios verdadero. Eso se llama ¿qué? Fe. Permite el cielo que nosotros podamos tener esa fe y esa confianza. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La confianza absoluta en Dios es la verdadera libertad. Somos verdaderamente libres cuando Cristo vive en nuestro corazón y nosotros le obedecemos y creemos con todas las fuerzas de nuestra vida. Como les digo, aunque fueron rebeldes, aunque fueron débiles, Dios tuvo compasión y misericordia, porque Dios es compasivo y misericordioso. Pero Dios probó allí la fe de ellos y Dios también premió la confianza y la fe de su siervo Moisés. El momento ya parecía inevitable en que iban a perecer. Frente al mar rojo, sin esperanza alguna. Ahora miren lo que dice la palabra. Moisés levantó su voz a Dios y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés, dile a los hijos de Israel que marchen. Moisés escuchó la orden, alzó la vara, extendió la mano, la vara sobre el mar y entonces ocurrió el milagro. Las aguas fueron abiertas. Y dice que el pueblo de Dios pudo caminar por dentro de las aguas como si hubieran caminado en seco. Hay muchos milagros y hay muchas cosas del libro de Éxodo, en esa historia maravillosa que se aplican a nosotros en nuestros días. Muchas personas piensan, ¿qué clase de milagro ese de abrirse el mar rojo? ¿Y qué me dicen de la alimentación? Cuando Dios le dio el maná a los israelitas en el desierto. Saben que se han hecho estudios y dice que para alimentar aquella congregación en el desierto se necesitaban 4.500 toneladas de pan diariamente. ¿Cuántas? 4.500 toneladas y Dios le daba el alimento a sus hijos. Hermanos, cuando tenemos verdaderamente confianza en Dios, Dios va a proveer todas las cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora en este momento, cuando parecía que todo estaba perdido, el pueblo comenzó a marchar, pero no fue hasta que las piernas o los pies entraron allí en el agua que entonces se hizo el milagro. Y pasaron, me imagino así como mirando
Háganse la idea que estas paredes son las dos murallas de agua, así pasaron en seco. ¿Qué sucedió entonces cuando salieron allá, al otro extremo? Y entonces los egipcios, envalentonados, entraron en el mar detrás de los israelitas para destruirlos. Dice que Moisés, solamente por orden de Dios, bajó la vara y aquellas aguas sepultaron totalmente al ejército enemigo. Qué fácil es a Dios hacer las cosas. ¿Por qué no confiar en ese Dios tan poderoso? ¿Por qué no confiar en ese Dios que es el que puede arreglar tus problemas en tu vida? Quizás estás con un mal rojo frente a ti, pero Dios tiene la solución. Que Dios permita que tu confianza pueda ser absoluta en Él. Años más tarde escribió el salmista y dijo: en el mar fue tu camino, tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Yo deseo, mi querido hermano y hermana, que Dios te bendiga ricamente. Y que estas cosas que, como dijo Pablo, antes fueron escritas para nuestra enseñanza y para nuestra consolación y para nuestra esperanza, puedan tener un lugar muy especial en nuestro corazón. Avancemos con fe, cualquiera que sean las condiciones de este mundo, cualquiera que sean las pruebas, confiando que Dios tiene para nosotros algo maravilloso. Los que servimos a Dios tenemos la promesa de tener en este mundo 100 veces más, dijo Jesús, y después la vida eterna. Que la bendición de Dios sea contigo. Amén.